Segundo. Buenos días tengan todos, hermanos y hermanas, que la paz del Señor sea con todos nosotros. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Vamos a hacer una pequeña oración ahí desde sus lugares para que Dios nos guíe en este mensaje. Oremos. Santísimo Padre Celestial, Señor nuestro, toda la honra, la gloria, la alabanza sean tuyas por todos los siglos. Bendito sea tu nombre por toda la eternidad, Padre Santísimo. Mi Señor, este grupo de hijos tuyos, te damos las gracias, Padre Eterno, por permitirnos estar aquí en tu casa de oración para aprender más de tu palabra. Te ruego, Padre bendito, de forma personal, que me otorgues sabiduría, palabra fácil, entendible, mi Señor, para que este mensaje que tú nos quieres dar el día de hoy, bendito Padre, nos llegue no solamente en nuestros oídos, sino en nuestra alma, en nuestro corazón, y no solamente seamos oidores, sino hacedores de la misma. Te ruego, Padre, que a todos los aquí presentes, mi Señor, mis hermanos, a nuestros amigos que nos visitan, a los jóvenes, niños, bendito Padre, les abras un oído, les des un oído presto, un corazón dispuesto, para que todos salgamos edificados de este mensaje que tú nos quieres dar el día de hoy. Gracias, Padre Eterno, te rogamos, mi Señor, que nos acompañes por medio de tu santo y poderoso bendito Espíritu, mi Señor. Te damos las gracias por esta enorme bendición, mi Señor. Todo esto, Padre, te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo suplicamos en el poderoso, santo y bendito nombre que es sobre todo nombre de nuestro gran Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Segundero. Preciso este. Iniciar. Bien, hermanos, el día de hoy, bueno, que es este nuevo año, el tema de este mes va a ser el gozo. Y bueno, vemos el título, estar siempre gozosos. Este es el tema del día de hoy. Y precisamente en la clase de mi hermano César se habló mucho del gozo, que es lo contrario al pesimismo, ¿verdad? Tenemos que tener esperanza, fe y gozo. El gozo, hermanos, es la segunda característica que viene en el texto de Gálatas 5:22, que en la primera parte dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y así. Y en este versículo, hermanos, la palabra que se traduce como gozo viene del griego jará, así como se oye J-A-R-A y acento en la última, jará, el cual es más que un sentimiento de alegría, hermanos, es un estado de regocijo y completa satisfacción que experimenta el creyente como resultado de su comunión con Cristo. No se trata de la alegría que nos produce las cosas materiales o placeres que este mundo ofrece. Más bien el gozo en el cristiano, hermanos, es el resultado de la obra salvífica que Cristo ha ejercido sobre cada uno de nosotros. Es el resultado de experimentar la liberación de nuestras cargas y disfrutar de su benevolencia. Y por ello el gozo es un sentimiento de origen espiritual, no material. Tenemos que tener muy presente eso, hermanos. Las cosas materiales nos traen un cierto gozo, pero ¿qué? Fugaz. Pero lo espiritual es eterno. Es muy diferente, hermanos. Es un abismo de diferencia. Este gozo espiritual que se mantiene permanente siempre y cuando, hermanos, nuestra comunión con Cristo no se rompa. No se rompa. Sí. Y por ello la Escritura nos dice, 1 de Tesalonicenses 5:16, estad siempre, subrayado en mayúsculas, en negritas, siempre gozosos. Sí, siempre gozosos. Esta característica del carácter cristiano, hermanos, es tan importante que de hecho es parte de la misma vida cristiana. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Romanos 14:17. Romanos 14:17.
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Jara. Gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, el gozo es un fruto del Espíritu, ¿sí?, que se espera que siempre esté presente a lo largo de toda nuestra vida. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Fíjense bien, regocijaos en el Señor, ¿qué? ¿Un rato? ¿10 minutos? ¿O siempre? Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Sin embargo, hermanos, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo mantener el gozo, fíjense, aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana? Recordemos, hermanos, que una vez que hemos sido bautizados, vamos a sufrir persecuciones. La vida cristiana no es de color de rosa, hermanos. Vamos a padecer pruebas, dificultades, pero hay que gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos trae promesas. Y nuestro galardón está, ¿dónde? ¿Aquí? ¿O allá? En los cielos. Esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo mantener el gozo aún en medio de las dificultades más grandes de la vida cristiana? Y vamos a ver algunos puntos para que la misma palabra nos diga cómo hacerlo para no perder ese gozo. Primeramente, hermanos, la fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Ese es el primer punto. La fuente de nuestro gozo proviene de nuestra comunión con Dios. Ese es el primer punto. La fuente del gozo, hermanos, radica en la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Una vez que hemos sido bautizados, somos ungidos por el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios. Es el sello de Dios recibimos. No guardar el sábado. El sello de Dios es el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Nos unge en el bautismo. Y el Espíritu Santo, hermanos, nos da en gustar su amor y misericordias en nuestras vidas, lo cual nos mantiene llenos de su presencia. De tal forma que aún en medio de las pruebas, hermanos, podemos encontrar un descanso. Decía el Señor, venid a mí los trabajados, los que están trabajados, venid a mí y descansad. Y ese gozo indescriptible que nos da seguridad que Dios está con nosotros, hermanos. Esa es la seguridad que nos da ese gozo. El mundo nos dice que necesitamos llenar nuestras necesidades de afuera hacia adentro. Eso es lo que nos dice el mundo. Ya sea con el amor de la familia, los triunfos académicos o laborales, la prosperidad económica, los entretenimientos de este mundo, los placeres de este mundo. Pero nunca logrará satisfacerlas completamente, hermanos, nunca. Nunca. Siempre faltará algo en nuestras vidas. La alegría del mundo es una emoción del alma que puede llegar o desaparecer movida por las circunstancias de la vida, hermanos. Sin embargo, el gozo del Señor, lo contrario, es una experiencia que tiene su base en una realidad espiritual que es la reconciliación que el cristiano tiene con Dios. ¿Por medio de quién? ¿En dónde conseguimos la reconciliación con Dios, hermanos? En Jesucristo. Tal y como Juan, el apóstol Juan lo explica en Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo? Jesucristo.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, Jará, sea cumplido. En estos versículos, hermanos, Juan nos habla acerca del propósito del mensaje del Evangelio, que es predicado por sus heraldos. ¿Quiénes son los heraldos? En aquellos momentos eran los discípulos, los apóstoles. Ahora, ¿quiénes son los heraldos? Su iglesia. Todos, sin excepción. Al traer comunión con Dios y gozo a la vida del creyente. Este glorioso mensaje no tiene el propósito de producir miedo a sus oyentes, a nuestros amigos y jóvenes que no han obedecido todavía al Evangelio. No tiene ese propósito, sino más bien contristarlos para que a través de un verdadero arrepentimiento de sus pecados crean en Cristo. Y así el Espíritu Santo haga en ellos su obra gloriosa, al convertirlos en nacidos de Dios, y les dé un gozo inefable, como resultado de la seguridad de su perdón, de la vida eterna y su nueva realidad como herederos de las promesas. Segundo punto, hermanos. El gozo proviene, para que no perdamos, ¿cómo le vamos a hacer para que no perdamos el gozo? El gozo proviene de una vida sin pecado. Una vez que la persona ha nacido de nuevo, hermanos, amigos, jóvenes, el gozo del cristiano puede ser perdido. Se puede perder la salvación por una ruptura en la comunión con Dios por causa del pecado. ¿Sí? Y la única forma de recuperarla, hermanos, es reconciliarnos con Él. ¿Se acuerdan del rey David? Cuando pecó, cuando adulteró con la esposa de Urías y escribió ese hermoso Salmo 51 de total arrepentimiento. Compungido de corazón estaba el rey David. Si nuestro gozo depende de nuestra comunión con nuestro Dios, en verdadera santidad, entonces, hermanos, debemos esforzarnos por no entristecer al Espíritu Santo que mora en nosotros. Efesios 4:30. Efesios 4:30. Dice la palabra: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Más claro ni el agua, ¿no, hermanos? No debemos entristecer al Espíritu Santo. Y si lamentablemente pecamos, hermanos, recordemos que como David, porque precisamente, hermanos, amigos, jóvenes, el cristiano no es perfecto. Seguimos pecando. A diferencia, claro, que cuando nosotros también estamos en el mundo, tenemos el conocimiento de la palabra, que nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y tratamos nuestros pecados disminuyen, por supuesto, pero eso no quiere decir que no pequemos, porque diario, hermanos, a veces, la mayoría involuntariamente pecamos. No hay ni uno justo, como dice en el libro de Romanos, ni uno. Somos pecadores, pero arrepentidos, y tenemos la palabra del Señor, y que como el rey David, ¿verdad?,
hay una solución, hermanos. Sí. Podemos acudir a nuestro abogado que se llama, ¿quién es nuestro mejor abogado, hermanos? Cristo. Restaurar nuestra relación con Dios y así el gozo volverá con nosotros. Bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da esta enorme bendición. Podemos nuevamente estar en comunión con Dios cuando una vez que hemos pecado, ¿verdad? Volvemos a tenerlo. ¿Por medio de qué? De Cristo, nuestro mejor abogado. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 2, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y cómo podemos hacerle nuevamente, hermanos? ¿Rebautizarnos? No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cómo lo confesamos? En oración, con un corazón arrepentido, por supuesto, y el Señor nos perdona. Nuevamente estamos en la gracia, en su gracia. Sí. Punto número 3. El gozo consiste en vivir para Cristo. Otra razón por la cual el gozo puede perderse, hermanos, es debido a las dificultades que enfrentamos a la vida. ¿Sí? Filipenses, hermanos, fíjese, leí toda la carta de Filipenses. Es una carta que revela el verdadero significado del gozo. El gozo, aún en medio de las dificultades más grandes que podamos atravesar. Qué maravillosa carta, Filipenses. La carta a los Filipenses, hermanos, incluso se ha llamado la epístola del gozo, cuyo autor, ¿verdad? Sabemos que es el Espíritu Santo, pero el escriba, ¿quién fue? Saulo, Pablo, el apóstol Pablo. Es el escriba, cuyo autor es alguien que verdaderamente puede enseñarnos con su gran ejemplo. Pablo es un gran ejemplo. Después de nuestro Señor, Pablo es un gran ejemplo. ¿Por qué? Porque también padeció persecuciones, torturas, latigazos, golpes, escupitajos. ¿Sí? Es un gran ejemplo después de nuestro Señor Pablo, el apóstol Pablo. Si pudiéramos elegir un versículo clave en esta carta, hermanos, que resume todo su mensaje, a lo mejor escogeríamos el siguiente, en esta carta de Filipenses. Filipenses 1:21. Y lo sabemos todos, ¿verdad? De memoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que Pablo está diciendo es que la vida, donde dice para mí el vivir, la vida es una grandiosa experiencia en Cristo Jesús, ¿sí? Es decir, su comunión con Cristo, su ministerio, la relación que tenía con la iglesia, el conocer y enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Sumaba un sinfín de experiencias que lo alentaban a vivir en este mundo. Pablo tenía ese gozo, a pesar de las dificultades que tenía. Y esta carta creo que la escribió cuando estaba encarcelado, con otras 4, con otras 3 más. Por otro lado, el morir, ¿verdad?, significaba conocer a su Redentor. Qué maravilloso, hermanos. Y estar delante de su presencia, lejos de toda pena y dolor. Y en este sentido el apóstol no sabía qué elegir. Imagínense. Pero ¿qué nos dice la palabra? Vamos a ver qué nos dice. No lo que diga yo, hermanos, porque yo no soy nada. Filipenses 1:22 al 25. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjense,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, hermanos. ¿Quién no quisiera estar con Cristo en estos momentos y olvidarnos de todas estas penas del mundo? Pero quedar en la carne, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que conocía su corazón. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y hará gozo de la fe. A pesar de encontrarse en prisión, hermanos, el apóstol Pablo no había caído en depresión. No estaba deprimido, sino al contrario, le emocionaba la idea que pronto moriría y vería a su Redentor. Pero también, hermanos, anhelaba continuar viviendo para contribuir al avance del Evangelio, hermanos. Él tenía esa misión y sentía que todavía necesitaba estar aquí. Si no, no hubiera escrito estas cartas. Filipenses, creo que Efesios y así, otras dos más. Por tanto, cada uno de nosotros, hermanos, debe buscar la forma de experimentar sin reservas la vida que Cristo nos ofrece. ¿Cómo? Disfrutando todas sus bendiciones y conociendo cada día más a nuestro Señor. ¿Dónde lo conocemos? ¿En la película de Mel Gibson o aquí? Cuarto punto. El gozo proviene de las cosas espirituales y no de logros terrenales. A veces perdemos el gozo porque nuestras énfasis en la vida, hermanos, está orientada a buscar la felicidad en los logros terrenales. Gastamos dinero, gastamos energías, nuestras emociones, por darlo todo en el mundo. Ahora, ¿es malo dar, por ejemplo, todo lo mejor de nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo? No, claro que no. Pero a veces nos olvidamos de las cosas espirituales, hermanos, y eso no. ¿Y de Dios cuándo? ¿Solamente cuando lo necesitamos? El Dios bombero, está enfermo un familiar, tuve un problema, a ver, Dios, aquí, gracias por ayudarme, te guardo, hasta que yo te llame, te llamaré, hasta que yo te necesite. ¿El Dios bombero? ¿O el Dios ambulancia? ¿Así debemos de creer en Dios, hermanos? ¿Tenerlo cuando solamente lo necesitamos? ¿Y en las cosas buenas, cuándo? ¿Le damos gracias? Pablo describe en el capítulo 3 de Filipenses, hermanos, una clave para no perder nuestro gozo, no perderlo, hermanos. Y enfocarse en lo espiritual. Cuando nuestra felicidad está basada en lograr grandes éxitos y reconocimientos en este mundo, y por ellos hacemos a un lado las cosas espirituales, esto, hermanos, nos puede llevar al fracaso. ¿Quién nos va a dar la salvación, el dinero o Cristo? ¿A quién tenemos por Dios? ¿Al dinero o a Cristo? Filipenses 3, del 7 al 11. Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo
y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, eso es lo que dice Pablo. Algunas personas, hermanos, se pueden sentir vanagloriosos por sus triunfos y glorias terrenales. Sin embargo, Pablo dice que jactarse y confiar en ellas es en vano. Es en vano. Pablo tenía muchas cosas de las cuales podía sentirse dichoso, feliz, bienaventurado y confiado, como, por ejemplo, su nacionalidad romana, su origen hebreo, su título de hebreo de hebreos, fariseo, ¿verdad? Su fama como celoso de la ley. Eran buenas virtudes que tenía Pablo. Era un doctorado de la ley, como yo le llamo. ¿Sí? Pero fíjense cuántas cosas eran ganancia en el mundo. Ahora las consideraba pérdidas. ¿De qué se jactaba de ser un gran fariseo, hebreo de hebreos, soy romano? ¿De qué le sirve? ¿De qué? Las considera como pérdidas porque había encontrado algo más sublime que trae un gozo permanente a la vida de los hombres, el enfocarse en las cosas espirituales. Esto es a, dos puntos seguido, Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? La vida del apóstol estaba enfocada en conseguir 4 cosas específicas según el texto que acabamos de leer. Eran los últimos versículos del 9 al 11, que dice: la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, primera de Juan 5:20, ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo la propia justicia, Romanos 5:2 o Romanos 10:4. Conocerlo a Él y el poder de su resurrección, Efesios 1, del 15 al 21. Y cuarto, participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Sí? Segunda de Corintios 12:10. Este es el verdadero fundamento de la fe, hermanos, que provoca un gozo permanente y que nos dirige a poner la mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales, hermano. Y no es que sea malo, hermano, entonces es malo titularse, es malo tener un carro, una familia. No es malo, hermanos, pero esto debe ser parejo. Pero primero anteponer al reino de Dios, y luego por ende vendrán las otras cosas. Sí, hay mucha gente que tiene éxitos, qué bueno, gracias a Dios, sí, pero ¿y Dios? ¿Cuándo lo ha oído hablar de Dios? Nunca. Gracias a Dios me titulé, gracias a Dios tengo otro trabajo, gracias. A veces decimos, hasta mañana nos vemos. Si Dios quiere, hasta mañana nos vemos. En este mundo, hermanos, casi ya nadie habla de Dios. Dios se está perdiendo en este mundo, hermanos. Vean cómo está este mundo tristemente. No nos extraña porque ya lo sabemos, que cada año que pasa va a ser peor. Eso que dicen, feliz año nuevo y pronto. No, hermanos, no nos equivoquemos. Escrito está, cada año que viene va a ser peor. Es cuando ahora más tenemos trabajo que hacer, hermanos. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Sí? Tenemos mucho trabajo, hermanos. Debemos de poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las terrenales, hermanos. Colosenses 3:2, ¿qué nos dice? Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y ojo, aquí no está diciendo, ¿verdad?, que nos preparemos académicamente. No, claro que no.
pero que nuestro Dios o nuestra idolatría sean las cosas terrenales, hermanos. Eso no. No pongamos de idolatría un título, un auto, una familia. No lo idolatremos, hermanos. No idolatremos esas cosas, porque es idolatría. Por tal motivo, hermanos, es el deseo de Dios que toda nuestra atención y esfuerzo esté puesto en las cosas espirituales, no en las del mundo. Por supuesto, esto no significa nuevamente, ¿verdad?, que no nos tenemos que esforzar por superarnos en este mundo. No. Pero no olvidemos que a la par de esto, y con un mayor énfasis, debe estar en buscar el reino de Dios y su justicia, como viene en Mateo 6:33. ¿Sí? Quinto punto, el gozo proviene del contentamiento. También perdemos el gozo cuando no vivimos contentos, fíjense bien, hermanos, con lo que tenemos y nos frustramos al no poder conseguir cosas que codiciamos. ¿Sí? Pablo finaliza su carta a los filipenses exhortándoles ¿a qué? ¿A ser tristes? ¿O lo contrario? A ser felices. ¿Sí? Filipenses 4, del 11 al 12. Filipenses 4, del 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para ¿qué? Padecer necesidad. Pablo había encontrado el auténtico secreto para mantener su gozo con lo que tenía, hermanos. Muchas personas son infelices creyendo que si tuvieran esto o aquello, serían verdaderamente felices, como lo vemos a veces en los millonarios. Por ahí oí una historia de uno de los hombres más poderosos o más millonarios del mundo, que tenía todo, hermanos. Creo que era de la familia Rothschild, o que son dueños de Bayer o Bauer. Tenía todos los aviones, todos los autos, todo de todo, todas las casas en todos los países del mundo. ¿Y qué creen? Estaba deprimido, algo le faltaba. ¿Sí? Y muchas veces las personas creen que al tener esto van a ser verdaderamente felices. ¿Pero qué creen? Es una mentira del diablo esto. ¿Sí? Si no se es feliz ahora mismo con lo que se tiene, jamás, hermanos, será feliz, aún obteniendo aquellas cosas que creíamos necesitar, aún cuando las tengamos, hermanos. Esa felicidad o ese contentamiento va a ser pasajero. Lo hemos experimentado inclusive cuando éramos niños. Queríamos un balón de fútbol americano, lo tenía y luego pasaba que una semana, 2 semanas y luego. Sin embargo, el apóstol no dice, fíjense bien, que debemos eliminar todos nuestros deseos en el corazón ni nuestras emociones para alcanzar el estado de contentamiento. Tampoco nos está diciendo que debemos ser conformistas. No, hermanos. Sino que debemos ser agradecidos con lo que hoy tenemos y ser felices por las cosas recibidas, tomando una actitud, fíjense bien, de autodependencia en Dios, bajo el lema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero contentamiento, hermanos, proviene, fíjense bien, no de ser autosuficientes, no, sino en ser
Dios es suficiente. Y por ello Pablo afirmaba en esta carta de Filipenses 4:19, ¿verdad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Último punto, hermanos. El gozo proviene sufrir por causa de la justicia. Aquí tenemos algo verdaderamente contradictorio, hermanos, para el mundo. Encontrar el gozo en padecer por causa de la justicia, dice. ¿Ustedes están gozosos de que los encarcelen o de que los apedreen o de que los desaparezcan? ¿Están gozosos? Claro que para la gente del mundo, dice, pues ¿cómo? Es contradictorio. Sin embargo, si nuestra vida está enfocada en mantener nuestra comunión con Dios, lejos del pecado, en disfrutar todas sus promesas y deleitarnos en la libertad que Cristo nos ha otorgado y poseemos un corazón agradecido, cuya confianza es en Cristo mismo, hermanos, teniendo todo esto, entonces el padecer injusticias por nuestro testimonio no será razón de depresión. No, hermanos, porque nuestra comunión con el Señor, si venimos a la iglesia, si somos puntuales, si leemos la palabra diario, si predicamos el Evangelio, si eso está fuerte, hermanos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie, hermanos. El Señor está con nosotros. Entonces, no debemos de tener depresión, hermanos, sino gozo, al saber que el Señor nos recompensará por nuestra fidelidad. Uno puede encontrar en la Biblia algunos ejemplos, hermanos. Por ejemplo, ¿verdad? En la carta de los Hebreos, capítulo 10, versículos del 33 al 34, se elogia la fe de los creyentes por mantener su gozo en medio de las tribulaciones y vituperios, aun cuando estos fueran desalojados o despojados de sus bienes. Otro ejemplo, ¿se acuerdan de los apóstoles Pedro y Juan? Cuando sanaron a uno que estaba ahí tirado. Vino el acoso de los líderes religiosos. ¿Sí? Los encerraron, los latigaron, todo eso. Y como no tenían con qué encarcelarlos, dijeron, bueno, ya les dimos azotes, todo eso, por favor ya no hablen de Cristo. ¿Y obedecían a ellos? ¿O más bien obedecían a Dios? Porque es necesario obedecer a Dios antes que al hombre. Y Juan y Pedro, gozosos, hablaban. Y más aún, aumentaban el hablar de Cristo. No obedecían a estos líderes religiosos. Esto lo encontramos en Hechos 5, del 40 al 42. Por tanto, hermanos, el gozo nos ayuda a resistir con esperanza los sufrimientos que vienen a nuestra vida por causa de nuestro testimonio como verdaderos cristianos, sabiendo que seremos recompensados por Dios. Como dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo aun cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sí? Y nuestro mismo Señor Jesús nos alenta. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados, dichosos, felices, gozosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermanos. Qué precioso es nuestro Dios al darnos estas promesas que se van a cumplir. No, a ver si. Aquí no hay un a ver si. Aquí no, hermanos. En el mundo sí, aquí no. Sí.
Conclusión. El gozo, hermanos, se siente. Es como una paz indescriptible que emana de los que estamos llenos del Espíritu Santo. Al obedecer el Evangelio de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y como cada domingo, a nuestros amigos que nos visitan y a los jóvenes, de todo corazón, se les invita. Y la pregunta, yo les digo una pregunta este día. ¿No les gustaría, amigos que nos visitan, jóvenes, no les gustaría tener el gozo en sus almas al estar a cuentas con Dios por medio de su Hijo amado, ¿sí?, quien se entregó a sí mismo por amor a nosotros, para que todos tengamos vida eterna con Dios? ¿No les gustaría? Amigos jóvenes, hoy es el día de salvación, como dijo Pablo en 2 Corintios. Hoy es el día de salvación. Aquí se encuentran todos los elementos, tenemos todos los elementos. Aquí hay agua, aquí hay ropa. Ahora lo que les hace falta, amigos y jóvenes, es esa buena voluntad de su corazón. No rechaces al Señor, no lo rechaces. Aquí no se obliga, por supuesto. Dios no trabaja así, amigos jóvenes. Dios no trabaja así. Se les invita de todo corazón. Como dijo el eunuco etíope, ¿sí?, tesorero de la reina de Candace, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo tenga el gozo del Señor? ¿Qué impide que yo tenga todas las promesas que el Señor me está dando, todas sus bendiciones en Cristo? ¿Qué impide? ¿Qué les impide? Es nuestro mayor deseo, seguimos en oración. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. De todo corazón se les invita, amigos y jóvenes. Y recordemos, solamente hay 2 excepciones por las que no se logre esto. Hoy estamos, mañana no sabemos. O el Señor viene el día que menos lo pensemos. Porque si se cumplen esas 2, todo se acabará. Se acabó. Hoy es el día de salvación. Y si vemos en el libro de los Hechos, amigos y jóvenes, todas las conversiones se hicieron. Jamás dice un texto que se va a hacer después. Jamás. Ningún texto dice eso. Jamás. Hoy es el día de salvación. Este es el mensaje. Que Dios los bendiga a todos.